Hola a todos, hoy se acaba una serie de videos alrededor de los años 80. Yo no hago sino molestar a Jaime Altozano, y me da un poco de pena admitirlo, pero esta serie de videos también fue motivada por Jaime Altozano. Él hizo un video en el que pretendía enseñar a sonar a los años 80, y no quedé nada satisfecho. Él decía que lo que diferenciaba la música de los 80 de la música de otras épocas era la producción. Por eso se centró en trucos de producción, como la reverberación exagerada, el gated reverb, el uso de sintetizadores y otras cosas. Yo entiendo lo que trató de hacer. Los métodos de producción o las modas de producción han cambiado, pero la teoría musical no. Entonces digamos que un do mayor es lo mismo ahora, en los años 90, en los 80 o en el siglo XIX incluso. Pero eso está mal, y Jaime Altozano volvió a meter la pata. Sí existían características armónicas típicas de los 80. Yo he hablado mucho del uso de escalas mayores. De hecho me atrevo a decir que el gran secreto de la música de los 80 era el uso de escalas mayores. Pero también había otras cosas, por ejemplo las modulaciones eran más frecuentes, también se hacían puentes, solos, acordes más extendidos, séptimas, novenas por ejemplo, también había progresiones exóticas. Rick Beato, o Rick Beato, porque estoy seguro que tiene ascendencia italiana, eligió la canción Never Let You Go de Sergio Méndez de 1983 como la canción pop más compleja de la historia. No es que toda la música de los 80 sea así de compleja, pero sí era frecuente encontrar canciones con progresiones largas o que se salieran de las escalas. Yo he venido hablando de cómo la música de los 80 muchas veces era hecha con escalas mayores. Por eso era normal que las canciones tuvieran una atmósfera alegre, descomplicada, cálida y divertida. Esta característica la pueden encontrar por todo lado, desde Chayanne hasta Motley Crue. Es verdad que habían sintetizadores en los 80, pero si uno se mueve por los lados de la música electrónica, lo que uno nota es que no se puede hablar simplemente del uso de sintetizadores, porque había formas de tocar el sintetizador propias de los años 80, sonidos típicos de esta época como el caso del Tubular Bells del Yamaha X7, que lo he mencionado varias veces. También es verdad que los sonidos no eran tan gruesos y desafinados, y los bajos de sintetizador no eran tan gruesos y graves como fueron en otras décadas. También pasaba que los sintetizadores se tocaban, porque muchas bandas no secuenciaban. Por eso ustedes van a escuchar melodías o acompañamientos en los 80, y no solo secuencias locas que nadie puede tocar. Pero no solo fueron sintetizadores, otra cosa que caracterizó los 80 es el frecuente uso de cajas de ritmo, especialmente la Lindrum, que parece que la usaron hasta en 12 rosas de Lorenzo Antonio. O sea que no solo hablamos de uso de sintetizadores, también hablaríamos de cajas de ritmo y secuenciadores. Más que música de sintetizadores podríamos hablar de música hecha con tecnología, o tecno, término que ya se usaba en los 80 en algunos países para referirse a la música hecha con tecnología. De hecho, en España se hablaba de tecnopop. A pesar de esto, como ya lo he venido diciendo, los grupos que hacían música solo con tecnología eran muy escasos. La mayoría de estos grupos venían de Alemania y Reino Unido, pero no les iba muy bien en las listas de popularidad. Muchos apenas tuvieron 1 o 2 éxitos. Donde sí se veía un frecuente uso de tecnología era en la música de discoteca, o en la música dance si lo prefieren. En estos ambientes sí había cualquier cantidad de sintetizadores, pero estas canciones después no sonaban bien en la radio tradicional. Por eso todo el mundo tiene que empezar a bajarle a este asunto del synth pop. Era una música que podía ser bastante exótica. Si quieren encontrar el verdadero arquetipo de los 80, no está por los lados del synth pop. A esto debemos sumarle que también había características en las voces. Por eso hablaba que en la música dance o pop dance a veces se podían encontrar voces muy agudas, casi sonando como una niña. Un caso muy simpático es el de Elizabeth Daily o E.G. Daily. Ella tiene una voz muy aguda y parece que esta fue la razón por la que la eligieron para hacer la voz de Tommy en Rugrats o Aventuras en Pañales.
Aquí en Latinoamérica se hablaba del fenómeno del rock en tu idioma o rock en español. En los 70 el rock estaba desaparecido en varios países de Latinoamérica y solo reaparece hasta los años 80. Los culpables de esto fueron principalmente los argentinos y los españoles. Pero no solo había rock en español, bandas como Whitesnake, Van Halen, Def Leppard, AC/DC o Guns N' Roses vendían millones de discos. Por eso me parece bastante raro que todo se centre en los sintetizadores y el synth pop. Para mí es mejor porque he visto a muchos interesados por la música que usaba sintetizadores en los 80 como el Italo Disco, música que era muy mal vista y rechazada por mucha gente, especialmente los rockeros. Yo tengo una relación de amor-odio con el rock y es verdad que me hace falta escuchar algo de buen rock en la radio, pero también siento alivio de no tener a un grupo de gente diciendo que esta o aquella música es una basura. Por eso hablaba del triunfo del Italo Disco, High Energy y Eurodisco, porque estos géneros están inspirando a muchas más personas a hacer música, mientras tanto que bandas como The Police, The Cure, Duncan Du, La Trinca o INXS parecen haber caído en el olvido. Para mí es mejor porque ya puedo conseguir más fácil Italo Disco y High Energy, que es la música que me gusta, pero sí se está cometiendo un error histórico. Claro está que en Europa y especialmente en Alemania y Reino Unido, todo esto de los sintetizadores fue bastante fuerte. Pero en Estados Unidos y Latinoamérica, olvídense de synth pop, eran uno o dos grupos. Muchas veces se tiende a usar fuentes estadounidenses o europeas cuando se estudia algo, y se descuida mucho el contexto local, y la realidad de un país puede ser diferente a lo que ocurría en Estados Unidos. Esto lo podemos ver con la música disco, que no desaparece en Estados Unidos pero sí retrocede bastante. Mientras tanto en varios países seguía viva. De hecho la música disco fue un éxito en la India en los 80 y hubo algunos éxitos disco en 1982 en España. Ustedes saben, música disco en los años 80, no como dice Jaime Altozano que la música disco solo existía en los años 70. La música es digamos un tema sin mucha trascendencia, pero muestra cómo se deforma la historia a través del tiempo. Estamos a 40 o 30 y algo de años de los 80, y uno ya nota que se está deformando la historia con todo este asunto del synth pop. Y otro problema que noto es que se está generando una imagen muy caricaturesca de los 80, y es preocupante que esa sea la imagen que se recuerde de esta década. Por eso traté de hablar de la moda de los 80, de cómo esta podía variar entre países y regiones y cómo muchas veces podía ser bastante aburrida. Porque lo que ustedes van a encontrar como moda de los 80 en internet es lo más exagerado de la época y casi siempre es lo que se usaba en Estados Unidos y muy poco tiene que ver con la gente común y corriente. Por ejemplo, aquí en Colombia todos hablan de cómo las mujeres usaban el copete Alf, pero en Estados Unidos no he visto que se usara. Cuando pregunto sobre moda de los 80, mucha gente no la ven como algo exagerado. Antes me dicen que los 60 y los 70 podían ser peores por los pantalones bota campana y los hippies. Si esto está pasando con los 80, imagínense otras épocas. Ya uno empieza a cuestionar si todo lo que dicen de otras épocas es verdad. Como es el caso de los locos años 20. Ya no sé si de verdad fueron tan locos como dicen. Afortunadamente conozco los 80, especialmente la música, y puedo desmentir algunas locuras que se dicen de esta época. Pero no puedo decir lo mismo de otras épocas, por ejemplo no conozco los 50, los 60 o incluso los 70. Como siempre, para hablar de los 80 hay que hablar de los 80, pero del siglo XIX. Aquí en Colombia se dice que esta época fue sucia, maloliente, donde la gente arrojaba sus desperdicios a la calle por la ventana. La generación de los años 80 del siglo XIX se fue y no nos dejó suficientes registros de cómo era la vida en esta época, y casi no hay forma de desmentir todo lo que se dice de los años 80 del siglo XIX. Curiosamente, gente del siglo XIX todavía estaba viva en los años 80. Pero desgraciadamente no se hizo la tarea de documentar la vida diaria en estos años.
Pero en los años 80 del siglo XX sí hay mejores registros y afortunadamente esta generación está viva y le podemos preguntar. Por eso hablaba de la importancia de hablar con los abuelos y padres. Muchas veces la verdadera moda y vida de los años 80 no está en las revistas o en los libros, sino con la gente que vivió en la época y sus álbumes de fotos. Sé que ahora hay más o menos una fiebre de los 80 por todo esto del retrowave y series como Cobra Kai. Por eso algunos hacen teorías sociológicas muy elaboradas para tratar de justificar esto. Algunos simplemente hablan del factor nostalgia. Pero yo he venido resaltando cómo esta década puede enseñarnos muchas cosas. Como otra forma de usar el sintetizador, otras formas de hacer música, cómo hacer un solo, cómo salirnos de la escala al componer y muchas otras cosas. Por eso decía que los 80 son más que nostalgia, son cultura. Yo le tengo mucho cariño a los 80 y en parte puede ser porque la música era más alegre. Revisando las cosas me di cuenta que muchas de mis canciones favoritas de los 80 están por escala mayor. La alegría es muy importante, muchos critican a los 80 por ser superficiales, frívolos o vacíos. Pero yo lo que encuentro es que la música era simplemente divertida. Esas críticas vienen muchas veces de gente que no tolera una canción divertida y creen que toda la música debe ser triste y oscura. No se imaginan cuánta gente hay así en la crítica y divulgación musical. Hablando de alegría, yo fui buen estudiante y además practicaba atletismo. Por eso muchas veces estaba cansado y solo quería relajarme escuchando una buena melodía. Y fue así como descubrí las mezclas del maestro Fabio Alzate. En la emisora La X jueves, viernes y sábado yo estaba toda la noche pegado a la radio escuchando las mezclas de Fabio Alzate. Gracias a estas mezclas fue que descubrí el freestyle, italo disco, high energy y puedo hablar de esta música. Porque estos géneros muchas veces no sonaban en la radio tradicional. Eso de decir que los 80 eran frívolos, materialistas, consumistas y superficiales es por culpa de la manía de clasificar y simplificar las cosas. Esa manía o esos ejercicios de defina los 80 en una sola palabra o defina los 80 en una sola frase. Este error se comete mucho porque las épocas son complejas. Esa imagen de consumismo o frivolidad parece ser culpa de Estados Unidos y en parte de Europa. Pero afortunadamente han sobrevivido videos de Estados Unidos y algunas personas de Estados Unidos han hablado de esta época y uno lo que ve, más que frivolidad o consumismo, era gente normal viviendo su vida. En contraste, en muchos países de Latinoamérica era difícil hablar de consumismo porque las cosas no andaban nada bien. En Colombia había mucha violencia. Busquen en Google Colombia 1989 y verán lo que aparece. En Perú pasaba algo parecido. Creo que había problemas de inflación en México y Argentina. En este tipo de situaciones muchos no estábamos pensando en lujo u ostentación, sino en simplemente vivir la vida. Como yo soy de un estrato popular de la sociedad, créanme que la gente se vestía de manera muy sencilla y hasta mi abuela cocinaba con leña en los glamurosos años 80. Ya hay una gran cantidad de películas, series, novelas, libros sobre la violencia en los años 80. Y en un caso muy personal, mi familia viene de un pueblo llamado Pacho. Este pueblo fue donde inició la industria del metal en Colombia, por unos yacimientos de hierro. Mi familia está muy relacionada con la metalmecánica. Por eso en mi familia hay muchos soldadores, torneros, fresadores, ingenieros y todo lo relacionado a la metalmecánica. Pero Pacho también es el pueblo de un narcotraficante llamado Gonzalo Rodríguez Gacha. Cuando fui a reencontrarme con mis raíces en el pueblo de Pacho, más que historias de metalurgia y metalmecánica, lo que había eran historias de narcotráfico, atentados, asesinatos, que allí estaba la discoteca de Gonzalo Rodríguez Gacha, que Gacha hizo esto, que Gacha aquello. Unas historias terribles que ocurrieron principalmente en los años 80. O sea que el pueblo de mi familia se convirtió en el pueblo de un narcotraficante en los años 80. Aunque quiera los años 80, no sé si sea capaz de vivir en esta década.
Pero a pesar de todo esto, si encuentro a Marty McFly y su máquina del tiempo, inmediatamente le pido que por favor me deje ir a los años 80. Tal vez se preguntarán por qué volver a los 80 si fueron tan difíciles. Hay muchas razones para volver a los 80. La primera es obviamente porque éramos más jóvenes. Pero también es por la gente, que es lo que muchas veces más extrañamos y no se puede recuperar. Yo ya perdí a todos mis abuelos y 3 tíos. Y además una de mis abuelas es madre de una generación de los 80, porque varios de mis tíos vivieron en esta época. Los años 80 en mi caso son como dice el meme, mesa grande, los abuelos vivos, todos los tíos y primos reunidos. También había mucha unión con los vecinos, la gente en Navidad y Año Nuevo cerraba la calle y prácticamente se volvía una fiesta de la cuadra. Todo esto ahora ya desapareció y es una costumbre que no se ve. En muchas casas no había gas, por lo que muchas veces había que salir a hacer fila para conseguir algo llamado cocinol, que era un combustible que se usaba para las estufas. Hay gente que extraña esto, pero ¿por qué alguien extraña hacer filas para conseguir cocinol? Resulta que en estas filas la gente se reunía a hablar y los niños mientras tanto se ponían a jugar. Y esto genera buenos recuerdos de una situación difícil como es hacer fila para el cocinol. A esto le podemos sumar la ingenuidad y descuido propios de la juventud y la niñez, que nos hacen ver las cosas mejor de lo que eran. Si uno era niño joven en los 80, posiblemente recuerde más a los amigos que las cifras de inflación y desempleo. A esto debemos sumarle que hemos perdido mucha gente en los 80. Van Halen se nos fue David Bowie, muchos actores y artistas que vimos desde los 80 se nos han ido. Tawny Kitaen, una de las musas de los 80, se nos fue hace poco. Ya a veces siento que se nos están empezando a ir los 80. Es verdad que no todo era precisamente inocente y sano. Se habla de que hubo mucha droga en Estados Unidos y Europa, incluso hay algunas de estas historias en España. Pero aquí en Colombia sí tendía a ser más bien sano porque, aunque era un país productor, no era consumidor. De todas formas, todas estas historias de droga tienen un pero. Varios me cuentan que en varias fiestas juveniles en los 80 ni siquiera se vendía alcohol. A esto le decían minitecas. Resulta que esto también existió en Estados Unidos. Así que no todo era consumo de drogas y sustancias en Estados Unidos. Ahora que en cuestión de erotismo y sensualidad sí había letras un poco pesadas, aunque eran una entre mil, y no estaban al nivel de algunas canciones modernas o lo que había en el gangsta rap. Lo que sí había en las canciones muchas veces eran metáforas, y a veces uno no entendía de qué se trataba la canción. Aunque sí habían canciones como Luna de miel en la mano de Virus. Adivinen de qué se trata esa canción. Había otro grupo llamado Los Violadores. En inglés las canciones sí podían ser más pesadas, pero muchas veces ni las entendíamos. Por ejemplo, Relax de Frankie Goes to Hollywood. Esta canción dice algo que la verdad no sé si pueda decir porque es bastante explícito. Y eso sería todo por hoy. Más que nostalgia, lo que quería hacer era justicia con los años 80, que es una época que siento que está muy caricaturizada. Además quise aprovechar los 80 para mostrar qué era un solo, cómo había cambiado la música electrónica, qué sonidos se usaban en los 80, cómo se usaban estos sonidos, cómo salirse de la escala y muchos otros elementos musicales que muchas veces no se ven en la música moderna. Solo me faltaría decir, Retrowave no es música de los 80. Gracias por ver el video y hasta luego.